día de hoy me encuentro con mi amigo tocayo Omar López igual. Vamos a tocar unos temas pues que nos parecen interesantes, amigo. Amigo, ¿cómo estás? Buenas Pues noches. muy bien, gracias por invitarme a esta entrevista. Pues francamente sí tengo un poquito de dudas de como qué contestar, qué no decir, qué decir, Claro. pero yo creo que esto tiene que fluir mucho, ¿no? O sea, tiene que fluir, tiene que salir muy natural y pues aquí estamos. Claro, yo creo que siempre las cosas espontáneas a lo mejor dicen, ay, es espontáneo. Pero yo creo que es lo mejor porque estás dando lo que sientes al momento, no lo que ya tienes escrito, ¿no? A veces escrito es guiar. Seguir un guión es medio complicado porque tienes que decir lo que está escrito. Y espontáneamente es lo que te sale, lo que tú vas a sentir Lo en que el nace, momento, lo que ¿no? nace del corazón. Así es. Entonces, pues no vamos a abarcar muchos temas, igual vamos dos, tres, pero que sean lo que sentimos. Eh, el primero, amigo, ¿tú qué opinas de que toda la gente dice, gracias a Dios tengo? Gracias a Dios tengo. Bueno, considero primero que es una palabra un tanto, bueno, es como una palabra, es una frase, yo creo que muy coloquial de los mexicanos. Sí, México hoy en día es, y yo creo que desde hace muchos años, es muy arraigado a religión, a la religión Claro. católica, donde yo creo que todas las mamás, las abuelitas decían, pues gracias a Dios, ¿no? ¿Y a qué Dios, no? Sí, o sea, mi abuelita tenía mucho la frase, si Dios me presta vida, ¿no? Entonces, Claro. cuando pues te presta vida, si comes bien, ¿no? Si comes verduras, si tomas mucha agua, entonces pues sí, yo creo que es una frase coloquial de la mexicaneidad, podemos decirlo. Y pues justamente es por tradición decir que Dios pertenece a esa, ¿cómo decirlo? A esa... Cultura. Sí, o sea, realmente que Dios se ha involucrado, que por Dios Ok. tienes, que gracias a Dios tengo. Pero realmente si vemos las cosas como son realmente, pues Dios no te ha dado, por ejemplo, esos tenis o esa gorra o la ropa que portamos. O sea, realmente Dios, habrá que ver el Dios de quién, ¿no? Sí, sí. Los antiguos Aztecas, aztecas, mayas. mexicas y todas las culturas, pues era el dios Tlaloc, el dios de la lluvia, ¿no? El dios del sol. Huitzilopochtli, Ahí está las pirámides, ¿no? En sí, Teotihuacán, así ¿no? es. Dios de la luna, dios del sol. Habrá que ver cuál dios, ¿no? Así es. Pero, y bueno, hoy en día incluso en las religiones, ¿no? Cada quien tiene su dios, cada quien cree en su dios. Claro. Y pues el decir gracias a Dios, pues habrá que ver cuál dios, ¿no? Así es. Y habrá que ver por qué lo dices, porque finalmente también es bueno creer en algo. O sea, hoy en día, incluso lo han dicho científicos, es que es bueno creer en algo porque si crees en algo, tienes como un rumbo, ¿no? Exacto, hacia dónde Entonces, seguir. exacto, entonces si crees en algo, sabes cómo dice, hacia dónde seguir, sabes qué hacer. Mucha gente, por ejemplo, ya tiene bien marcada su vida, ¿no? Hoy en día, con el tema de la pandemia, se cerró un poquito esa cuestión, pero los domingos es a la misa, ¿no? O sea, ir a la iglesia porque hay misa los domingos y vístanse niños porque Sí, pues, que vamos a ir a la misa, ¿no? muchos lo hacen por agradecer, ¿no? Sí, y muchos, por ejemplo, antes de comer, pues dan gracias, ¿no? A Dios. Pero sí, volvemos al tema en el que, pues sí, esa familia, vamos a poner el ejemplo, la familia está en la mesa, papá, mamá, niños, dan gracias a Dios, pero ¿quién lleva el dinero a la casa, no? Claro. ¿Quién pone para ese alimento? Digo, a lo mejor ahí se atribuye mucho la creencia religiosa, el tema de creer en algo, lo que ya venimos diciendo, pero realmente pues quién lleva eso a la casa, ¿no? Yo creo que puede ser un tema a lo mejor un poquito espinoso Sí, para sí, quienes sí. realmente Son muy religiosos. son muy religiosos, realmente alguien que tiene a la Virgen con su altar, alguien que tiene a sus San Judas, ¿no? Que tiene a su Cristo, ¿no? Sí, en sí. su casa y dicen, pues gracias a Dios, ¿no? Gracias a Entonces, Dios, así es. suele ser a lo mejor un tema un poquito espinosito en esa parte, pero sí considero que poniendo las cosas en claro, si tú te compras un coche, si tú te vas de viaje, si tú haces cosas, pues evidentemente pues no fue gracias a Dios, ¿no? Gracias a tu esfuerzo. Claro está que si sacas
supermercado un carrito lleno así, pues no fue gracias a Dios, ¿no? Entonces fue gracias a lo mejor al dinero de tu esfuerzo, a tu tarjeta de crédito que ya debes y que tienes que pagar, pero finalmente al dinero que en ese momento se tuvo que pagar para que tú obtuvieras ese carrito lleno, completo, así repleto de cosas, ¿no? A lo mejor te ha tocado, has tenido amigos, tienes amigos, familia incluso. Digo, a mí sí me ha tocado, de hecho, varias veces me han cuestionado diciendo, es que gracias a Dios tienes un buen trabajo, gracias a Dios tienes esa pantalla, gracias a Dios tienes donde que comer. Yo en mi parte soy creyente, gracias a mi mamá me enseñó creer en Dios, en la Virgen, pero yo creo que le podría decir gracias a Dios por dejarme un día más, por darme salud. Sí. ¿No? Ya dándome esas dos, yo creo que el dinero, el trabajo, los bienes, yo creo que ya sería por cuestión mía. Sí, No. yo creo que en parte tienen mucha razón porque sí es cierto, o sea, podemos atribuir a cosas no materiales a Dios, ¿no? O sea, gracias a Dios por un nuevo día, ¿no? Podemos decirlo. Sí. Gracias a Dios, pues salió el solecito, todo está muy bonito. Bueno, ¿por qué no atribuirlo a eso? Y está bien, o sea, yo creo que no hay que estar peleados con el gracias a Dios Sí, claro. en la vida porque, insisto, viene arraigado de una mexicanidad de hace mucho tiempo, viene arraigado de que pues tenemos que incluso ya obligado decirlo, ¿no? Sí, me ha pasado como en casa ajena se levantan y alguien dice gracias a Dios y lo repites, ¿no? Sí. O sea, ya está por inercia, ya lo repites, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues sí, finalmente ya es algo que lo hacemos a veces hasta espontáneo, natural, y pues va a seguir diciéndose. ¿Qué me dirías si yo, por ejemplo, tú tienes tus cosas y yo no tengo trabajo, pues porque no quiero tener trabajo, no me gusta o no he conseguido, y yo te digo, es que, amigo, pues gracias a Dios tienes que comer, o sea, amigo, gracias a Dios tienes donde sentarte, donde ver la tele, ¿tú qué me dirías? Yo te diría que no. No, gracias a Dios. Porque finalmente, pues uno se quema las pestañas, uno tiene que atender su trabajo. En lo personal, creo que en algún momento te lo dije, ¿no? Yo tuve que hacer un ahorro importante para cambiar de ciudad y que finalmente al llegar a otra ciudad yo tuviera como un colchón para poder subsistir, ¿no? Para que en algún momento dado tuviera yo tiempo de poder buscar ese recurso, ese ingreso, y que no estuviera, o sea, sí estuviera presionado, pero no tanto como cuando llegas sin nada, ¿no? Sí, claro. Entonces, finalmente, también hay que ser muy inteligentes. Yo considero que quien no desea un ingreso, quien no quiere salir adelante, o de verdad es muy flojo, muy huevón y no quiere hacer las cosas, o es un pendejo, prácticamente, porque finalmente las cosas no se van a dar de manera espontánea. No van a llegar y tocar la puerta de tu casa y te van a decir, oye, ¿quieres trabajar? Mira, yo te doy trabajo aquí, pues eso no existe. O sea, estamos... No. Y luego, ¿quieres un trabajo donde te paguen bien, donde ganes bien, donde salgas temprano, donde no hagas muchas cosas? Sí, pero habrá que ver qué estás haciendo para ello. Claro. ¿No? O sea, yo por ejemplo, yo puedo hablar a lo mejor no me gusta mucho yo, pero es que puedo hablar nada más de mí. Pero por ejemplo, yo he estado en puestos de muy bajo rango y he logrado ir ascendiendo en algunos lugares, pero porque te lo vas ganando. Entonces, claro, de la noche a la mañana no podrías estar en un lugar, en un escritorio, en una gerencia, en una oficina, porque habrá que ver qué hiciste para llegar ahí, ¿no? O sea, no hay una forma de que llegues y ya te pongan en oficina y ganes súper bien. Sí, no, pues tienes que escalar y evidentemente pues tienes que llegar ahí con un cierto trabajo, ¿no? Está cabrón, entonces, bueno, no cabrón, a lo mejor el término, como lo dijimos ahorita, ya nos lo inculcaron de dar gracias a Dios por todo, y eso es bueno, o sea, eso es bueno, yo también lo doy, gracias a Dios por todo, pero ya hablando, yo creo que... Gracias a Dios, por ejemplo, estás vivo, ¿no? Claro, o sea, claro. Yo lo podría atribuir así. Sí, no, o sea, eso sí lo podría ocupar ahí. Gracias a Dios estás vivo. Gracias a Dios no pasó a mayor. Así es. ¿No? Y gracias a Dios estás aquí contándolo. Por ejemplo, ahorita tocando el tema.
tuve un amigo que me decía, es que gracias a Dios, pues tuviste el seguro y te pudo ayudar. Pues yo creo que no. O sea, fue gracias a mi trabajo, ¿no? El Sí, trabajo que estuve, pues me aseguraron y eso. Y bueno, a esa parte, pues yo digo, gracias a mí, pues tuve el seguro. Digo, gracias a Dios me dejó vivir. sí, justamente esa misma frase lo llegué a escuchar de una tía. Ay, gracias a Dios estaba asegurado. Y lo podría atribuir, por ejemplo, a una señora, a una persona grande que tiene muy arraigado esa Sí, que frase son, exacto. y que realmente Exacto. está atribuyendo todo a Diosito, pero Sí, sí. poniendo las cosas en claro y viendo No. la realidad, pues es Sí, gracias a tu esfuerzo, y ¿no? yo creo que la religión a veces, como decimos, está muy arraigada en nosotros, los católicos, los creyentes, pero yo creo que ya hablando, ¿cómo se llaman los ateos? A lo mejor, Sí, otra que no creen. religión, ajá, que no creen en Dios y eso, es decir, vale, O los gracias a testigos de mí, Jehová, ¿no? Que no gracias a creen, no mí, creen o en sea, las imágenes, ¿no? entonces, digo, nosotros los católicos siempre es gracias a Dios, pero si ya fuéramos ateos, fuéramos otra, yo creo que dirían, ah, no, gracias a mí, Dios ni siquiera existe, ¿no? Sí, sí, evidentemente, como ya lo habíamos mencionado, van a haber ahí pues, muchas personas que van a atribuir a Diosito todo, ¿no? Sí, claro. Y pues finalmente es parte de los orígenes de la infancia, en cómo el hijo al papá lo aprendió y a la abuelita y a los ancestros, y así lo hemos venido diciendo desde hace años. Sí, sí. Pero insisto, o sea, ya poniendo las cosas en claro, pues no. Gracias a Dios no fue. Entonces, en pocas palabras, el que tiene que comer, el que tiene donde dormir, el que tiene donde ver la tele, el que tiene lo que sea, es un chingón. Y el que no tiene y que nada más te dice gracias a Dios, podría ser un pendejo. ¿Por qué no quiere? Pues sí, la palabra podría ser un tanto. Podría ser hasta envidia, ¿no? Sí, sí, mira, realmente puede ser una palabra que se torne hasta ofensiva para muchas personas. Pero sí, evidentemente, yo creo que aplicar el gracias a Dios para todo no aplica. O sea, eso no es un hecho. O sea, ay, gracias a Dios me estoy comprando un coche. Pues no, o sea, a lo mejor si lo compras, por ejemplo, a mensualidades, que hoy en día pues muchos coches se compran así, pues no, cabrón, o sea, me va a costar cada mes pagar mis 4,000, 5,000 pesos de mensualidad y si no me chingo y no lo pago, Sí. Diosito no va a venir y me va a dar el dinero. ¿Y de dónde vas a sacar ese dinero? De verdad, o sea, si ese dinero no voy y lo deposito, Diosito no va a venir y una mano del cielo se va a acercar y no, eso no existe. O sea, realmente ahí sí hay que reconocer que no aplica en todo, o sea, no aplica en todo. Insisto, podríamos atribuirlo a cosas divinas, ¿sí? Sí, sí. Cosas de vida, de muerte, del sol, de la lluvia, las estrellas. Algo que es natural. Alguna situación divina, vamos a decirlo así, Sí. ¿sí? Pero no a todo. O sea, yo creo que no nos hagamos pendejos, dicen por ahí. Sí, claro. O sea, no nos hagamos pendejos. Un celular no te lo compras gracias a Dios. O sea, eso es un hecho. Es que sí, sí, el tema yo creo que es desde el punto de vista de muchos, digo, a lo mejor religión, ¿no? Gracias a Dios, pero ya ateo científicamente, dices, no, güey, es gracias al esfuerzo que haces tú como ser humano levantarte temprano, si está lloviendo, si hace Es un frío. chingo de trabajo, Sí. O sea, yo en lo personal, yo me cuesta un trabajo levantarme Pero temprano. lo haces, Y lo tienes que hacer. lo haces. Porque finalmente tu acto de responsabilidad como adulto, como persona adulta responsable, que adultos somos a partir de los Claro. 18 años, ¿eh? Habrá que ver cuándo alguien se considera adulto, porque yo he visto chamaquitos mocosos de 23, 24, que son unos niñitos que no trabajan y no quieren trabajar, y así se la siguen, ¿eh? Piensan que les va a llegar el dinero. Y llegan a 25, 28, 29, 30, por ahí tengo un primo que tiene 34 años, el que te decía que hace chambitas y dices, güey, ¿cuándo? No, ya ¿Cuándo vas a entonces, conseguir algo estable que de verdad te deje algo donde puedas salir adelante, ¿no? Pero pues forma parte del querer, por ahí dicen, el querer es poder, si no quieres no puedes. Entonces, no hay imposibles. En mi caso, por ejemplo, que ya radico en provincia, sí considero que el conseguir trabajo es diferente y es mucho más fácil en Ciudad de México y área metropolitana, mucho más fácil. Quien en Ciudad de México y área metropolitana diga que no tiene trabajo es de verdad porque no quiere. Así de fácil. Así es. Así. Porque trabajo hay mucho, de verdad mucho. Me tocó conocer una persona, creo que ya te había platicado, ¿no? Que enseña
no tenía trabajo, o a veces sí tenía trabajo, le pagaban 30, 40 pesos por clase, tenía 2, 3 al día, o a cada tercer día. Entonces yo le decía, oye, pues vete a buscar un trabajo Claro. de albañil, de, no sé, Es que ay, trabajos hay no, es que muchos. está pesado, es que no lo sé hacer, o sea, entonces, Sí, no, yo siempre lo he dicho, mira, no tienes trabajo, vas a una dulcería, compras una caja de chicles, te pones a venderla, ya tienes trabajo. pues sí, Ya tienes trabajo. al fin y al cabo, y... Ya tienes trabajo. Claro. O sea, realmente el decir no tengo trabajo forma parte de una mentalidad en la cual dicen por ahí salgo a buscar trabajo, rogando a Dios no encontrar, ¿no? Y es que el pedo es otra cosa. Compro la caja de chicles, sí, órale, va, la compro. Pero, o sea, con una caja de chicles no voy a ganar 1,000 pesos, que a lo mejor yo No, no pero ¿qué quiero. quieres? ¿Qué quieres? Ah, bueno, habrá No. que... espérate, también hay un punto importante, ¿eh? Ejemplo, ¿quién vende Bonais? ¿Cuánto cuesta un Bonais? ¿3 pesos? ¿5 pesos? Bueno. Y eso ya ahorita, ¿eh? Porque costaban 3 pesos. 3 pesos, Cuando 2.50, empezaron. por ahí. Sí, Bueno. sí. Esos güeyes le ganan poquito. O sea, el verdadero dueño de Bonais le gana bien. Pero los cuates que andan en su triciclo ahí vendiendo, Sí, creo que le ganaban poquito, 50 le ganan centavos. 50 centavos, 60 centavos. Eso es lo que le vas a ganar a los chicles. Sí. Ahora bien, tú dices, bueno, no le voy a ganar mucho. No te vendas una caja. Échale ganas y véndete 6 cajas, 8 cajas, ¿no? Sí, ya. Exacto. Y sabes qué, si te ibas a ganar 35 pesos en esa caja o 30 pesos, 4, 5, 6 cajas te hacen tu sueldo de una empresa. Sí, 180 pesos de 6 cajas. Hay gente que, por ejemplo, ese sueldo de esos 180, 200 pesos, Sí, que sería es 8 o 9 horas. 8 o 9 horas. Sí, más o menos. Te los ganas en día. 6, 7 horas. Hasta te fue bien, ¿no? Pero yo creo que realmente, ahí hay un punto importante que dicen que todo depende del cristal con que lo mires, ¿no? Si ves el vaso Medio si ves vacío. exacto, medio vacío o medio lleno, ¿no? Así es. Entonces, y eso se lo puedes preguntar a alguien. Oye, ¿tú cómo ves este vaso? ¿Tú ¿Qué crees? te van a decir? Perdón, ahorita. ¿Tú crees que esa mentalidad uno la adquiere porque sí? ¿O tal vez desde la casa esa mentalidad no la enseña? Es desde casa. O sea, yo considero que los niños siguen un ejemplo. Siempre, o sea, eso es siempre. Okay. Incluso los niños, desde niños, desde bebés, aprenden qué está bien, qué está mal, porque el papá es el responsable. Y si un niño crece con una mentalidad donde hacer algo malo está bien, es porque no tuvo una educación suficiente para darle un manazo a ese niño y que no haga lo que estaba mal. Porque me ha pasado, fíjate, con gente de dinero, ver cómo al niño le toleran. Ay, déjalo. Déjalo. Pues sí, pero ese déjalo al niño lo está malcriando. Sí, ya al grado de que en algún momento dado va a crecer y por haberlo dejado, pues claro, evidentemente va a llegar un momento en el cual él va a pensar que está bien y va a dar por hecho que eso está bien. Entonces, desafortunadamente, eso pasa en todas las clases sociales, clase baja, media, alta, como sea, pero eso llega a pasar. Y lo que sucede es que, pues sí, desafortunadamente el niño que no aprende cosas buenas de niño, de grande ya es casi imposible. Es imposible. Y si de niño no le dijeron que tiene que ir a la escuela, no lo levantaron temprano, y sabes qué, hijo de la chingada, perdón por la expresión, pero o te vas a la escuela o te vas a la escuela porque sabes que no puedes estar aquí de flojo. Y yo lo he visto. Es que anteriormente, ya no hablemos ahorita de las mamás de esta época. Yo creo que ya serían las abuelas. Anteriormente las abuelas eran las que educaban muy bien. Sí. Ahora, yo creo que hay de todo. Pero finalmente, sí, claro, el chanclazo, la chancla voladora, dicen por ahí. Pero sí. Era buena. Es que la que no fallaba. Pues, pero yo creo que ha habido de todo. O sea, en esta sociedad ha habido desde mamás que prohíben, mamás que sí prácticamente hacen que... ¿Quieres contarle ahí?
Si quieres, ciérrale apaga la cafetera y Ajá. Sí, ahí no, tu pinche garraspera. sigue grabando, ¿eh? Llevamos 21 minutos. Ok. Y. Ay, seguimos como si nada. Esa partecita de mano. Vamos a ver. Sí, porque sí iba a escuchar aquí, qué raro. No está viendo qué era eso, un monstruo. ¿Qué no escuchaban? Ok, las abuelas nos quedamos, ¿no? Sí. Cuando alguien en casa, sea la abuelita, sea la mamá, son permisivos con el niño, con ese adolescente que sabes que ya se está volviendo flojo, ya no quiere ir a la escuela, pues déjalo, no quiere ir. O sea, cuando empiezan a permitir ese tipo de situación, Sí, claro. se empieza a generar... A solapar, ¿no? Como se A dice, solapar, ¿no? claro, se empieza a generar una situación en la cual pues realmente no está bien. O sea, vamos a decirlo así, no está bien. Así Y es. pues claro, el niño va creciendo y no me dice nada, no me dicen que sí vaya a la escuela y pues para qué voy, ¿no? Sí, se la Entonces, pues el niño empieza a avanzar en esos temas con esta situación, ¿no? Donde empieza a ver cosas malas como buenas, ¿no? Muy bien, entonces, podríamos decir que el gracias a Dios tengo, pues no aplica en todo, como ya No lo aplica en todo. dijiste. Yo creo que como aprendizaje de esta charla es... Y tonto o tonta, perdón por la expresión que voy a decir, tonto o tonta la persona que crea que gracias a Dios tenemos todo lo que tenemos. Sí, yo creo que gracias a Dios te creó el mundo, si lo podemos ver del lado, del lado no científico, del lado de la parte de la religión. Existe la otra parte polarizada que es la parte científica, Ajá. pero ahí mucha gente dice, bueno, gracias a Dios, ¿no? Adán y Eva, gracias a Dios, ¿no? La La creación, exacto, así es. que los 7 días y después del descanso Diosito, bueno, está la parte de la religión. Pero las cosas divinas, en resumen, las cosas divinas las podemos atribuir a Dios, ¿sí? Hasta ahí. Y pues no te pases de lanza diciendo que Dios, que gracias a Dios te compraste tu teléfono, ¿no? Porque pues, evidentemente gracias a Dios no fue. Sí, Es no. un hecho. Claro, o sea, el esfuerzo. El Mi esfuerzo esfuerzo de porque levantarme te chingaste, temprano. levantarte temprano, porque le chingaste el trabajo, porque le chingaste en esas horas de camino a tu trabajo, porque no te haces 10 minutos, te haces 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque tienes que estar aguantando a la gente, los clientes, a tu jefe, porque te ha costado llegar a ese puesto, pues por todo eso, ¿no? Yo creo que no aplica en todo. Entonces, insisto, en resumen, a cosas divinas las podemos atribuir, sí, a frases coloquiales, en el ámbito de la sociedad, en esta convivencia, en esa parte de la mexicanidad, lo podemos atribuir, pero no a todo, no a todo. Yo creo que hay que saber a qué, ¿no? Ok. Pues yo digo, eso era uno de los temas que teníamos más o menos de qué platicar, de que pues mucha gente está mal, ¿no? Bueno, ya lo dijimos, el tema fue ese de gracias a Dios y pues no aplica en todo. Entonces, aquella persona que diga, es que gracias a Dios tienes esto, primero debe de pensar y analizar antes de decir gracias a Dios, ¿no? Sí, claro, pues en general no se puede aplicar para todo. Muy bien. Amigos, pues eso fue pues uno de tantos o de varios temas que tenemos pendientes. Nada más para saber que no todo mundo pensamos igual. Claro, obvio. Si pensáramos igual, yo creo que estaríamos tontos como los que me dicen o te han dicho gracias a Dios, no. Entonces, gracias a nuestro esfuerzo, dedicación, perseverancia y querer a lo mejor vivir cómodamente,